Bienvenidos una vez más a la asignatura de Profetas Menores. En este día quiero compartir con ustedes, amables alumnos y alumnas, oyentes, todos los que tengan la bendición de recibir este video en el cual sintetizamos en una mirada muy generalizada el profeta número 11 en el contexto de los profetas menores y que es Zacarías, pero no por ello deja de ser importante entre los profetas que estamos estudiando. Si bien es el penúltimo que tenemos en la lista, pero sin embargo torna a ser uno de los más importantes. Cada profeta, en realidad, en el contexto como nosotros lo hemos estado estudiando, son importantes para nuestro estudio y de hecho, porque ellos fueron partícipes en la vida activa, social y política de la nación en su tiempo y en su momento. Así, la palabra de Dios en estos tiempos también es activa y presente en la vida de la nación y del pueblo donde quiera que nosotros vivamos, en la nación donde estemos, en la lengua que hablemos, de la raza que seamos. La palabra de Dios es vigente, es permanente, es activa y es real. ¿Qué es lo que conocemos? Un poquito de Zacarías. Lo primero que tenemos allí está en el versículo 1 del capítulo 1, donde nos muestra un hecho histórico importantísimo que nos señala que Zacarías está hablando en el 8º mes del año segundo de Darío, y que vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de Ido, diciendo. Eso, ahí está el contenido que nos habla, nos identifica el linaje de Zacarías y el momento histórico en el cual él está hablando. Como siempre lo usamos, tenemos que hacer primero un recorrido por los libros de la Biblia. Y yo creo que ya en este libro número 11, usted ya sabe todos los libros y me los puede repetir de memoria, porque es, pero una vergüenza que un alumno que estudia en forma sistemática la palabra de Dios no pueda decir los libros de la Biblia. Mire, el Pentateuco son 5, por lo tanto podemos decir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los históricos son 12 que parten con Josué, Jueces, Ruth. Luego tenemos primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, para continuar con Esdras, Nehemías y Esther. Bien sabemos que cronológicamente Esther está inserto entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Luego continuamos con los 5 poéticos, que son Job, Salmos, luego tenemos Proverbios, Eclesiastés, Cantares, para continuar con los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y luego los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías. Luego tenemos a Jonás, a Miqueas, a Nahum, a Habacuc, y luego tenemos Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bendiciones a los que ya se han aprendido los libros que están en una forma práctica ahí bosquejados en su manito izquierda. Cada dedo de nuestra mano refleja uno de estos grupos de libros. Así que, como ya lo sabemos muy bien, por lo tanto, esto lo pasamos y continuamos hablando sobre el libro 11, que es Zacarías. En el contexto histórico, Zacarías está aquí, cuando miramos un poco respecto a qué imperio está en ese momento. Bueno, Zacarías, Ageo y Malaquías son los profetas que hablaron posterior al exilio del reino del sur, porque no tenemos narrativa en la escritura sobre el exilio del reino del norte, pero sí tenemos del reino
del sur. Y en el momento en que está hablando Zacarías, que también es contemporáneo con Ageo, está imperando, está gobernando allí en la zona de Mesopotamia y dando sus órdenes también hacia el área de Canaán, el imperio medo-persa. Ciro había caído, lo relevó Cambises, luego Cambises no tuvo descendencia, entonces se quiere formar una revolución que la detiene Darío I y Staspes, y en ese momento precisamente, cuando está el imperio medo-persa, con Darío es donde aparece la figura profética de Ageo y Zacarías. Recordemos que Ageo habló ahí en potentes 3 meses y removió la conciencia del pueblo y continuaron con la construcción del templo. Ahora, Zacarías está hablando precisamente 2 meses después. Ageo habla en el mes sexto, Zacarías habla en el mes octavo del año segundo en que está administrando Darío. Ahora, Ageo está hablando a un pueblo flojo. No quería trabajar, estaban ahí muy cómodos y estaban puro poniendo excusas. Puro poniendo excusas. Es como decir en este tiempo, es que el COVID, por el COVID no puedo ir al templo, es pura excusa. Pero pueden ir al supermercado, van al trabajo, hacen la vida social, hacen todo. Pero para ir al templo, no. Eso estaba sucediendo en el tiempo de Ageo, excusas para no tomar la obra de la reconstrucción. Y aparece este hombre Ageo y entra ahí rápidamente y les hace entender que se dejen de la flojera y se pongan a trabajar. ¿Qué hace Zacarías? Porque ambas cosas van juntas, la obra y la fe van juntas, siempre, siempre, siempre. Zacarías es el hombre que Dios toma para decirle, yo no los he olvidado. Aquel que es la memoria de Dios, este es Zacarías. Jehová es recordado, esto hace Zacarías. Jehová recuerda, eso es lo que hace Zacarías. Yo he estado con ustedes, nunca los he olvidado. Ustedes se han olvidado de mí. Y menciona más adelante Zacarías y dice, ustedes se olvidaron de las palabras de los profetas anteriores, hablando ¿no? de Isaías, de Jeremías, hablando de ellos y hablando también de los otros profetas que estuvieron antes del exilio también hablando. De modo que es muy importante porque Zacarías, aparte también es uno de los libros considerados dentro del contexto de los libros proféticos en la profecía escatológica, junto con Daniel, junto con Ezequiel y también junto con Apocalipsis. Lo hermoso que tiene Zacarías, que es como una fuente de agua, pero no que el agua bulle verticalmente, sino que bulle así y se va expandiendo en los 360 grados, porque su profecía abarca el pasado, del capítulo 1 al 8, y del capítulo 9 al 14 abarca hacia el futuro. Tiene mensajes que se cumplieron, tiene mensajes que se cumplirán. Habló al pueblo de Israel y nos habla a nosotros ahora también en estos tiempos. El nombre del libro dice muy bien ahí en hebreo, como hemos dicho siempre y lo repetimos una vez más, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y no es como nuestro castellano, que nosotros lo escribimos de izquierda a derecha y lo leímos también así, de esa manera. Sekharya, que significa Jehová ha recordado, el hebreo antiguo. Y por cierto, como siempre tenemos como referencia la versión de los 70, donde es en griego, de aquella época, el griego koiné, Zacarías. Ya Zacarías, que significa Dios se acuerda. Y por cierto, ahora castellanizado, Zacarías, que es una transliteración del griego, a quien el Señor recuerda. Así que las acepciones que nosotros usemos, siempre está la palabra ahí, recuerdo. Dios lo usa para recordar, o Dios quiere que nosotros le recordemos, y a través de la profecía le recuerda al pueblo que Él ha estado presente, que ellos son los condicionales, que Dios es incondicional, que Dios está siempre presente y que somos nosotros los dubitativos, los que subimos, bajamos, caímos, nos levantamos y volvemos.
y Él sigue siempre de pie delante de nosotros. El autor del libro nos da a conocer ciertamente en el primer versículo que nosotros encontramos aquí, y como bien lo leímos, y que nos muestra la genealogía de Zacarías. Nos muestra que él provenía de una línea sacerdotal y Dios lo llama al mundo profético. Hay una gran diferencia en el estilo de vida. Los sacerdotes vivían en comunidades, estaban preocupados de llevar los pecados del pueblo delante de Dios, y el mundo profético era distinto. Era Dios quien tomaba a un hombre, a un individuo, para que a través de esa persona su voz llegara al pueblo. Llegaban los juicios, llegaban las bendiciones, llegaba el castigo, llegaba la consolación. Y los profetas además tenían una vida totalmente aislada e independiente, porque tenían que aislarse de la sociedad para poder vivir esa vida de comunión con Dios, y de modo que cuando hablaran verdades y no mentiras, como ocurrió en medio del pueblo muchas veces, que por ejemplo vemos a Micaías, un profeta solitario hablando, y el rey tenía como más de 300 profetas que le hablaban y él les creía y decía, ¿cómo este es el único que habla en contra mía? Pero era el que estaba hablando verdad de parte de Dios, porque los otros estaban coludidos con la comida, con la atención, y habían perdido toda la dirección de parte de Dios. Por eso que vemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, un hombre solitario, ahí cubriéndose con pieles, alimentándose de miel y de insectos secos. Y de esa manera aparece este hombre. Así era la vida de los profetas. Tenían que estar aislados de la comunidad, en solitario, en una búsqueda permanente de Dios. Ahora, nosotros vemos aquí que se nos menciona a su padre Berequías y a su abuelo Ido, y en otras porciones de la Escritura no se menciona ya a Berequías. Lo más probable es que haya muerto cuando era un hombre joven. Y por cierto, también Zacarías, cuando regresa del exilio, era un joven también, porque lo menciona ahí en el capítulo 2 del mismo libro. Y le dice el versículo 4, corre, habla a este joven, es decir, a Zacarías. Era un hombre joven cuando regresa a Jerusalén, y Dios lo pone para hablar, para alentar al pueblo, para animarlo. Y encontramos el nombre de Zacarías ahí como referencia en Nehemías 12:4. Fue contemporáneo de Ageo. Claro, hemos dicho que contemporáneos son las personas que desarrollan sus actividades en el mismo tiempo. Eso es lo que ocurre con Ageo y Zacarías. Ageo habla en el mes sexto, Zacarías habla en el mes octavo, y su profecía se desarrolla, ciertamente que no andan los dos juntos, pero se desarrolla para un mismo territorio, para un mismo, el fin último es el mismo pueblo, el remanente. Y junto a este Ageo fue a quien predicó, que había vuelto del exilio babilónico. Ahora, así como Zacarías proviene del linaje sacerdotal, también tenemos de igual manera a Jeremías, dice que venía desde la tierra de Anatot, y de igual manera tenemos a Ezequiel. Y así como hay otros profetas que venían de la línea de la nobleza, como lo es Sofonías, y también como lo fue Isaías. Y por cierto, el joven Daniel también provenía de la nobleza, ¿ya? De la nobleza real. Tanto el libro de Zacarías como el libro de Daniel, por cierto, y tampoco podemos dejar de lado a Ezequiel y Apocalipsis, se le llaman libros apocalípticos del Antiguo Testamento. Eso es correcto. Ambos profetas nos muestran visiones y acontecimientos difíciles de interpretar, por cierto. Con lo que nosotros estamos viendo, solamente estamos haciendo la presentación del libro. Pero si usted quiere profundizar en el contenido de las profecías, créame que tiene que dedicar un mes todos los días leyendo y estudiando para poder comprender un poquito la profecía, el contexto completo de la profecía del libro de Zacarías. Y de hecho es uno de los libros más extensos dentro del contexto de los profetas menores. Tiene 14 capítulos, ¿ya? Ahora,
en cuanto a las visiones y acontecimientos que muestra que son difíciles de interpretar tanto Daniel como Zacarías, Ezequiel en el Antiguo Testamento, trascienden en su tiempo porque no solo nos muestran las situaciones del pasado, sino que también relatan eventos del fin de los tiempos, es decir, entran en la era escatológica. Y ahora, ¿por qué se llama apocalíptica también? Por cómo los hechos, las imágenes que se muestran o la figura, cómo se hiperpotencian en su descripción o en las acciones que hacen en el caso de la profecía apocalíptica, como bien lo vemos con Daniel y Apocalipsis de Juan. Los profetas Ageo y Zacarías hablaron a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Eso lo señala Esdras 5.1. Así los ancianos judíos avanzaron en la obra de la reconstrucción tal como lo habían anunciado los profetas Ageo y Zacarías. Esto lo señala Esdras 6.14. Miremos un poquito para que no pensemos que esto está todo desordenado. No, está ocurriendo un suceso, se están moviendo personas hacia el área de lo que era Jerusalén y allí habían llegado aproximadamente en el año 535. Quisieron reiniciar la construcción del templo y quedó detenida porque allí tuvieron mucha oposición, pero como que se conformaron con eso y se quedaron así. Aparece entonces en el 520 o 521, aparece Ageo, aparece Zacarías, llamando a tomar fuerza y valor para reiniciar la construcción. ¿Y qué está ocurriendo en ese momento? Se está viviendo el periodo del imperio medo-persa. Ese es el contexto y ahí están hablando los profetas. Nosotros cuando hablamos de los profetas no nos tenemos que quedar solamente en el profeta, tenemos que mirar también el entorno en el cual se está desarrollando el mensaje. Zacarías empieza a hablar 2 meses después de Ageo y está en el tiempo de Darío, según lo señala Zacarías 1.1, también el versículo 7 del mismo capítulo, y por cierto, el capítulo 7, verso 1. El estilo del escrito es una prosa en discursos proféticos apocalípticos. ¿Ya? El propósito fue animar al pueblo a terminar la reconstrucción del templo, a mostrarles que Dios preservaría siempre a un remanente a pesar de todas las naciones que intentaren extinguirlo en ese momento y como han tratado de hacerlo durante la historia. Así lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Estos imperios gentiles serían destruidos, mas Israel lograría sobrevivir a todas las pruebas, pues son el pueblo del Mesías, el pueblo de Dios. Y un día Dios establecerá su reino y gobernará este Mesías sobre toda la tierra, pero ya no como vino, con humildad para enseñar, para mostrar su mensaje de paz, mi paso dejo, mi paso doy, no, sino que vendrá a gobernar como rey y a aplicar justicia. Zacarías se dirige al pueblo de Dios que a causa de su desobediencia había estado 70 años en cautiverio babilónico y recién acaban de regresar, estaban viviendo en la ciudad en ruinas de Jerusalén. Recordemos nosotros que Daniel ahí estaba en Babilonia, en la corte, y allí él empezó a tener inquietud cuando empezó a leer y pidió sabiduría a Dios y Dios le mostró que a través del profeta Jeremías, él había dicho que después de 70 años el pueblo regresaría a su tierra. Y así fue, así fue. Ni bien regresaron, experimentaron desafíos que los llevó a preguntarse qué es lo que realmente les estaba pasando. ¿Se había olvidado Dios de ellos? ¿Los había traído para que murieran? No, de ninguna manera. Dios habló a través del profeta Zacarías para asegurarle que los recordaba y no los había olvidado. Zacarías y Ageo tienen el mismo trasfondo histórico, social. Zacarías le habla a los judíos post-exilio que estaban desanimados con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Con el decreto de Ciro, que nosotros lo encontramos ahí en Esdras capítulo 1, del 1 al 4, regresan alrededor de 42.360 hombres. No incluyen mujeres ni niños y viajaron a Jerusalén con Zorobabel y también con el sacerdote Josué.
Ahora, comenzaron de inmediato a reconstruir el templo, pero no encontraron mucha resistencia. Comenzaron de inmediato a reconstruir el templo, pero se encontraron con mucha resistencia. Por lo tanto, se desanimaron y pasaron alrededor de 15 a 16 años en que la reconstrucción del templo se quedó detenida. Pero fue entonces cuando el Dios eterno levantó a hombre como este sencillo Ageo, que no nos dice la Escritura, solamente nos coloca ahí que levantó a este hombre para que hablara, y simplemente el nombre de él significa Dios habló. Es decir, como que Dios llama la atención y dice: hey, ¿qué están haciendo? Pónganse de pie. Y luego aparece este otro, Zacarías, que venía con un conocimiento sacerdotal, y Dios lo coloca ahí junto con Ageo para animar al pueblo. Es decir, uno fue la pólvora y el otro fue el fulminante que hizo explosión, y el pueblo reaccionó totalmente. Con Zacarías Dios exhorta a su pueblo no solo a terminar el templo, sino que también les asegura que Él no los ha olvidado. Por eso es que su nombre dice Dios recuerda. Dios tenía un gran plan en mente para su pueblo y quería que ellos lo supieran, evidentemente. ¿Y cómo lo hace? A través de Zacarías. Su nombre dice el Señor recuerda. Dios recordaba todas las promesas que le había hecho. Definitivamente nunca se había olvidado de ellos. No se había olvidado de ellos durante los 70 años que estuvieron en cautiverio, ni en los 18 de su apatía en concluir el templo. Y de hecho ellos como pueblo pensaban que Dios los había dejado, porque cantaban allí debajo de los sauces junto a los ríos de Babilonia. Ellos tocaban sus cítaras lamentando por la tierra y por querer volver. Pero el Dios eterno tenía todo ordenado y dispuesto en su soberanía, y en un momento debía de cumplirse ese retorno. No se había olvidado de ello en aquel momento, y no se olvidaría de ello en el futuro, y no se olvidará de ninguno de nosotros. No solo los preservaría ahora, sino que les enviaría al Mesías prometido. El Mesías vendría no una, sino dos veces. Primero, para ser rechazado. ¿Por quiénes? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces se abre el evangelio a los gentiles. Y más tarde vendría en victoria para gobernar al mundo. Y eso estamos esperando cada uno de nosotros, en un tiempo que es futuro para ti y para mí. Pero no debes de quedarte en que demora mucho. Tienes que tener una mirada y una visión como la tenía el apóstol Pablo. Él pensaba que si cerraba sus ojos, vendría el Señor Jesús. Por eso que él siempre estaba animando a los hermanos, como lo hacía la iglesia primitiva. Tenían presente que Cristo vendría. Ellos en aquel tiempo de la iglesia primitiva, amables oyentes, no existía lo que nosotros vemos ahora, la escatología y todas estas explicaciones que nos envuelven y hacen que la iglesia se dividan, porque uno mira escalas para arriba, el otro mira escalas para abajo, unos buscan a las tribus perdidas, otros están buscando no sé qué rumbo andan buscando, pero lo que yo sé es que mi Cristo viene, y eso latente en mi corazón. Sea que esté vivo o que esté muerto, pero si muero, moriré creyendo que Él viene por mí. Él viene por mí. Por eso que cada día doblo mi rodilla y antes de dormir, Señor, si hoy vienes por mi vida, que me encuentre en tu gloria si no despierto. Muchas de sus profecías son dedicadas al Señor Jesucristo, y eso es una gran verdad. Por eso que también se le conoce como un libro mesiánico. Y es desconocido por muchos cristianos. Hay hermanos que no hablan de Mateo para adelante nomás, para atrás no hay que hablar. ¡Qué gran error! ¿Cómo dividen la palabra de Dios cuando es todo uno? Y uno es el todo. A través del Antiguo Testamento se nos anuncia al Mesías, y a través del Nuevo Testamento se nos muestra el Mesías. Y el Evangelio de Juan nos abre más los ojos y nos dice: pero ¿por qué me están mirando tan lejos? Yo soy el pan, la vid, la puerta, el buen pastor. Yo soy el agua de la vida.
Amables hermanos, alumnos, oyentes, todo. Muchas de las profecías de Zacarías son dedicadas al Señor Jesucristo. En Zacarías vemos a Jesús como rey y sacerdote. En el capítulo 6, del 12 al 13, lo vemos ingresar a Jerusalén en un burro. Capítulo 9, 9. Lo vemos traicionado por 30 monedas de plata que luego serían arrojadas en el templo. Capítulo 11, 12 y 13. Vemos a Jerusalén lamentándose por aquel a quien traspasaron. Capítulo 12, verso 10. No solo encontramos profecías ya cumplidas, sino que también hay otras que están por cumplirse. Vemos la profecía aún no cumplida del regreso del Señor Jesús al Monte de los Olivos, al que partirá en dos, así lo señala Zacarías 14:4, la profecía de las naciones del mundo viniendo a Jerusalén para adorarlo. 14:16. Este libro realmente es un libro mesiánico. Es también un libro apocalíptico, por supuesto. Normalmente, cuando pensamos en los libros escatológicos, pensamos en libros tales como Apocalipsis, Ezequiel, Daniel. Pero Zacarías también se encuentra entre ellos. Algunos de los temas que han sido recurrentes a través de los profetas surgen de nuevo aquí. Dios se muestra como el Dios sobre todas las naciones y no solo de Israel, porque aquí en el libro de Zacarías Dios vuelve a hablar, Jehová, Dios de los ejércitos. Con ese tenor habla Zacarías. No les está diciendo el Dios eterno, les está recordando. Porque como el pueblo estaba muy dudoso después de 70 años, entonces Zacarías, el Santo Espíritu, le hace mirar que le hable con más potencia, con más energía, con más autoridad, Jehová, Dios de los ejércitos. Una vez más, Dios muestra que es fiel a sus promesas. Tenemos la confianza en las cosas del futuro porque Dios ha sido fiel en las cosas del pasado. Vemos características duales de Dios. ¿Por qué? Porque como juez justo y como Dios misericordioso, sin presentar contradicción alguna entre ambas. Y en este punto hay que hacer énfasis. Hoy en día se habla mucho del Dios que papaya, que mi Diosito me quiere, mi Diosito me ama, y yo no importa lo que haga, porque mi Diosito me quiere y siempre me va a estar escuchando y Él siempre me va a estar mirando. ¿Sabe? A veces me da vergüenza porque escucho que se predica de Dios como que si fuera una cadenilla colgando al cuello. Cuando es el Dios justo, es el Dios airado, que no acepta el pecado, pero a su vez también es un Dios de misericordia. Alguien me preguntó en cierta oportunidad, me dijo, pastor, ¿es posible que Dios se lleve a alguien? ¿Que llegue a ser tal la situación? Sí, sí. Usted tiene que leer lo que dice la palabra del Señor allí en la carta del apóstol Pablo a los hermanos corintios, en la primera carta de los hermanos corintios, en el versículo 5 y en el capítulo 5. Mire qué mnemotécnica la cosa. Primero de Corintios 5, 5. El tal se ha entregado para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así es. Hay algunos que lloran, oh, pobrecito, ¿por qué Dios se lo llevó si podría ser tan útil en su obra, Señor? ¿Por qué? Quédate en silencio. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Y por qué lo está haciendo? Eso es lo que tú no sabes. ¿Por qué Dios lo hizo? Cuando tú te pones muy elegante con cuello y corbata y con faldita larga y etcétera, pero guardas por dentro, eres, como dice la Escritura, sepulcro blanqueado, por dentro podrido y blanqueado por fuera. No, no, Dios es juez justo y también es Dios misericordioso. Ahora, entre los profetas contemporáneos de Zacarías, nosotros encontramos a Ageo, actuando ahí de acuerdo al contexto como lo muestra la Escritura. Ageo y Zacarías, su profecía se está desarrollando entre el capítulo 1 y el capítulo 6 de Esdras. En ese momento, cuando Zorobabel está en el proceso de la reconstrucción del templo.
Y en la secuencia de los años tenemos que continúa luego Nehemías, el capítulo 1 al 7, para luego concluir en Nehemías 8:10. Y hay un espacio de 10 años, claro, en que Nehemías vuelve nuevamente y regresa, vuelve a Babilonia y después regresa otra vez. Y ahí concluye el libro de Malaquías. Y encontramos entonces entre el año 550 y el 510 a.C., encontramos hablando a Ageo y Zacarías. Y para concluir, Malaquías, los tres profetas post-exilio. Las divisiones del libro de Zacarías tiene tres divisiones. En el capítulo 1, del versículo 1 al 6, el llamado de Dios. Y luego tenemos visiones y mensajes que están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y luego vemos la conclusión, la parte final, la gloria del Mesías, ya lo que viene el tiempo mesiánico, desde el capítulo 9 al 14. La descripción del contenido del libro, desde el capítulo 1 al capítulo 14, dice llamado de Dios, visiones de jinetes y cuernos, visión del hombre del cordel, visión de Josué y el candelero, visión del rollo volador y la mujer, visión de los carros y coronación, ayuno y restauración, la venida del Mesías, Dios salva y libera, y el día del Señor. También está mencionado en Zacarías, tal como lo hemos visto en otros estudios anteriores, en los cuales nosotros encontramos otros profetas que hacen referencia al día del Señor o el día de Jehová. Tenemos Joel, tenemos Amós, tenemos Abdías y, por cierto, también tenemos a Zacarías. Continuamos entonces con la primera sección, el llamado de Dios. ¿A quién? Al profeta Zacarías. El libro empieza con una breve presentación del profeta y la declaración del propósito del libro. Zacarías muestra la fecha en que recibió su profecía, en el 8º mes del año segundo de Darío. Por lo tanto, hay un peso histórico que está avalando el tiempo en que el profeta está hablando. Esta profecía ocurre, tal como lo hemos señalado, 2 meses después de la primera vez que habla Ageo, y que han pasado 15 años desde que se colocaron los cimientos del templo y las cosas han estado ahí inactivas y Dios ha estado en silencio, pacientemente, misericordioso, porque a nosotros nos gusta eso, que Dios sea paciente, que Dios sea misericordioso, pero no nos gusta cuando Dios nos apura. Esa parte no nos gusta. Ahora Dios habla a través de Ageo y luego de Zacarías, con solo 8 semanas de diferencia. Cuando Dios quiere llamar nuestra atención, Él sabe cómo hacerlo. ¿Cuántas veces te habló al leer la Biblia y luego escuchas un mensaje similar en la iglesia o en la radio o en una conversación sobre el mismo tema? Este es el Espíritu Santo intentando atraer nuestra atención. Cuando Dios habla, escúchalo, escúchalo. A los judíos Dios les estaba hablando para que se arrepientan. Así que dile al pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Se da cuenta? El Dios eterno dice bien claro, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Quién tiene que tomar la decisión primera? Usted, yo, porque Dios está siempre ahí. La gente sabía que Dios había estado enojado con ellos en el pasado y esta fue la única razón por la que experimentaron la cautividad en Babilonia. Mas ahora es tiempo de arrepentirse, tiempo de volver a Dios. Si lo hicieran, podrían estar seguros de que Dios se volvería a ellos de nuevo. ¿Acaso las palabras que di a mis siervos los profetas no llegaron a sus padres? Por eso ellos se volvieron a mí y dijeron, el Señor nos ha tratado de acuerdo con lo que merecen nuestras acciones. Versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, hablando a los profetas anteriores, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras,
así lo hizo con nosotros. Lo que sucede es que a nosotros nos cuesta reconocerlo, porque hoy día estamos viviendo un tiempo donde solamente se quiere tener derechos, pero nadie reconoce su responsabilidad ni tampoco sus deberes. Y eso mismo también ha entrado y se ha metido con mucha fuerza junto con la liberación femenina, se ha metido en medio de la iglesia. Y ya Dios hay que acomodarlo a nuestro sentido, hay que acomodarlo al pensar de la sociedad, pero no es así. No cambiará la voz ni la palabra de Dios, pasará el cielo y la tierra, pero su palabra permanecerá. Dios había sido justo al juzgar a sus antepasados, pero ahora era el momento en que podían experimentar su misericordia. Solo necesitaban volverse a Dios arrepentidos. Lo mismo es cierto para cualquier persona. La gente a menudo camina lejos de Dios, pero la buena noticia es que no importa cuán lejos estés caminando, Dios está a solo un paso de ti. Hay muchas veces usan un ejemplo los hermanos y dicen, solo está a 50 centímetros. Es decir, indicando que hay que arrodillarse para buscar la misericordia de Dios, porque ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios sus culpas. Hoy en día hay templos muy hermosos, pero es tan cómoda la iglesia que sienten que se les van a dislocar las rodillas si se hincan un momento a orar. Ay, es que para qué, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Poco menos que no tienen que tenerle un sofá para que estén en el templo. Pero qué vergüenza. Solo necesitamos volvernos, arrepentirnos. Eso significa, el arrepentirse, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra dirección, pero hacerlo de verdad. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Fuera del templo, la gente vive sin Cristo. Y dentro del templo parece que tienes cerca a Cristo. De esa manera no vas a llegar a ninguna parte. Una vez caminábamos hacia el pecado. Ahora nos damos la vuelta porque nos arrepentimos y enfrentamos a Dios en humildad. Esta fue la invitación sincera de Dios a Jerusalén en ese entonces y es también su invitación para nosotros, para ti, para mí, hoy. Esta invitación sincera. ¿Por qué dice sincera? Porque viene de lo que se hacía antiguamente, cuando se quería tomar una careta, una figura de una persona, se le colocaba cera para moldearle su careta y luego se pintaba. Pero la invitación de Dios es sincera. Tal como tú estás, tal como tú eres, tienes que ponerte delante del Señor. Ah, es que mi conciencia está muy dura. Sí, está cauterizada, como bien dice la palabra del Señor. Pero dice que cuando la conciencia está cauterizada, dice que Dios los deja correr y los entrega, hasta que solo se encuentran con el justo juicio. Si estás esperando o qué estás pensando para arrepentirte, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué puede ser tan bueno respecto a tu pecado que has preferido abandonar al Dios que te hizo y que te ama? El pecado es la evidencia de que no tenemos comunión con Dios. Creyente o no, dejamos que el pecado se interponga en el camino de nuestra relación con Dios. La solución sigue siendo la misma. Arrepiéntete y ten fe en Jesucristo. No esperes más. Recibe a Jesús en tu corazón. La segunda parte, ya vienen ahora las visiones y los mensajes. Y está descrito desde el capítulo 1, versículo 7 en adelante, que parte con la visión de los caballos, hasta el capítulo 8, verso 23. Y recibe Zacarías una serie de 8 visiones. La primera que tenemos del capítulo 1, del versículo 7 al 17, la visión de los 4 caballos. Esta visión nos recuerda un
una similitud con el Apocalipsis. Solo uno de los caballos tiene jinete y los otros tres son de color rojo, marrón y blanco. Además, un ángel le explicó a Zacarías la visión y no fue el único ángel, pues fue el ángel del Señor. También estaba allí. Miren, escuchen. Y ellos hablaron a aquel ángel que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová. Cuando en la escritura se hace referencia al ángel de Jehová, se refiere a la participación, a la teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ángel de Jehová. Al parecer, estos caballos habían sido enviados por Dios para recorrer la tierra y ellos, a su regreso, informaron que en ese momento todo estaba tranquilo porque habían recorrido la tierra. En el momento en que se estaba viviendo allí, no había mayor noticia de invasión. Estaba todavía el imperio medo-persa y había tranquilidad en todo el ambiente. Esta extraña visión fue reconfortante para ellos. La guerra los llevó a la cautividad, pero ahora había suficiente paz para que los judíos se restablecieran de nuevo en Jerusalén. Ahora Dios les afirma que es su voluntad que los judíos estén en Jerusalén y les pide que reconstruyan su templo. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Levanta la voz una vez más y di: así dice el Señor de los ejércitos. Hemos comentado que la palabra Señor significa autoridad. Mis ciudades volverán a rebosar con abundancia de bienes y yo, el Señor, volveré a consolar a Sión y a escoger a Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Luego tenemos del versículo 18 al versículo 21, que es lo que encontramos aquí, la visión de los dos cuernos, y luego viene la visión de los carpinteros. En esta visión, los cuernos son el símbolo del poder de los reinos. Hubo 4 cuernos que dispersaron a Israel y Judá por toda la tierra, una referencia a Babilonia, a Persia, a Grecia y Roma. Ahora, sin importar quiénes sean las naciones que enfrenten a su pueblo, Dios ha prometido defenderlos. Dios levanta 4 carpinteros para enfrentar a los cuernos. La idea es que, aunque los judíos tengan muchos enemigos, Dios es más grande que todos ellos. Ahora, nosotros encontramos en el capítulo 2, a partir del versículo 1 al versículo 13, encontramos la visión del cordel de medir. Lo siguiente que vio Zacarías fue un hombre enviado para medir las dimensiones de Jerusalén. Jerusalén sería tan grande que no tendrá muro debido a la multitud de personas y ganado que vivan en ella. Dice el versículo 4, y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y esa es una clara referencia que la encontramos allí en Apocalipsis 22, cuando él dice que estará ahí en medio de su pueblo. La razón de esto es que Dios mismo será su muralla. Dios prometió morar en su ciudad y protegerlo. Dios llama a los judíos a volver a Jerusalén. Solo un grupo muy reducido lo había hecho. El que los toca a ustedes, toca
a la niña de mis ojos, dice el versículo 8. Esto nos habla de la especial atención que Dios da para con sus hijos. Él amaba a su pueblo y prometió que otras naciones del mundo algún día servirían a Israel durante el nuevo reino, hablando del futuro. Más aún, algunas de esas otras naciones se unirían a Israel y también se les concedería, como el pueblo de Dios, una referencia a la iglesia. Eso es lo que está hablando en ese momento. Dios escogió a los judíos y ahora no los estaba abandonando. Cuando en el capítulo 3, del versículo 1 al 10, vemos la visión del sumo sacerdote Josué. En esta visión, Josué, el sumo sacerdote, está en un juicio y Satanás lo acusa. Dios, frente a las acusaciones, reprende al diablo y le reitera la elección por su hijo. Josué era un tizón arrebatado del fuego, es decir, uno salvado y redimido por el Señor mismo. Representa a los creyentes. Sus ropas sucias son cambiadas, símbolo del perdón de pecado obrado por el Señor Jesucristo. El renuevo es nuestro Señor Jesucristo, quien removerá y quien removió una vez y para siempre todas nuestras iniquidades. En el capítulo 4, del 1 al 14, encontramos la visión del candelabro y los dos olivos. El candelabro de oro y los dos olivos representan la provisión abundante del aceite, figura del Espíritu de Dios en la vida del creyente, y representa los dos oficios, rey y sacerdote, a través de los cuales fluyen la bendición de Dios. Este rey y sacerdote es el Mesías, que reinará durante el reino milenial. Ahora, en el capítulo 5, del versículo 1 al 4, tenemos la visión del rollo volador. El rollo representa la ley enviada para condenar a quienes la quebrantan. El juicio de Dios caerá sobre quienes lo rechacen. Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así lo señala Gálatas 3, verso 13. En el capítulo 5, del versículo 5 al 11, encontramos la visión de la mujer en el recipiente. Esta visión asegura la remoción de la maldad que los israelitas llevaban. La mujer personifica a la maldad. El recipiente tenía una tapa pesada, dando a entender que la maldad quedaba restringida. Ahora, cuando leímos en el capítulo 6, del 1 al 8, la visión de los 4 carros, esta visión asegura la paz necesaria para el establecimiento del reino del renuevo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Del capítulo 6, del versículo 9 al 15, tenemos la visión de la coronación de Josué. En una sola persona se unen los oficios de rey y sacerdote. No hay otro pasaje que nosotros encontremos en el Antiguo Testamento donde se muestre, donde se revele tan claramente que el venidero rey davídico será también sacerdote. Este es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7, del versículo 1 al 7, está el mensaje del ayuno. Dios desecha el ayuno por motivos religiosos. Él quiere obras sinceras y sin ritos. Por ejemplo, voy a leer en una forma sencilla. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefla estaban también habitados? Pues el Señor quiere que cada uno de nosotros, cuando haga un acto de consagración, sea con un espíritu contrito y quebrantado delante de Él, no de ritualismo ni de modalidad, porque tenemos que hacerlo así, porque siempre se ha hecho así. El capítulo 7, del 8 al 14, la causa de la cautividad babilónica había sido su inestabilidad social y su falsa religiosidad. Del capítulo 8,
del 1 al 23, encontramos la promesa de restaurar Jerusalén. Ahora vamos mirando hacia el futuro. Llegará el día en que podrán vivir seguramente y en paz en Jerusalén. Esto será cuando el Mesías viva entre ella. El futuro durante el milenio. En ese tiempo, su verdad y santidad serán impartidas en Jerusalén y por toda la tierra. Yo los traeré y los haré habitar en el corazón mismo de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Esto se ha cumplido en lo cercano, pero ahora se tiene que cumplir en lo lejano. ¿Por qué se ha cumplido en lo cercano? Por el retorno de la diáspora del pueblo de Israel a partir del año 1948 a ocupar su tierra. Muchas naciones vendrán durante el milenio a Jerusalén a adorar a Dios. Eso va apuntando al futuro. La segunda parte del capítulo 9 al 14, la gloria del Mesías. Zacarías, junto con el libro de Amós y de Sofonías, habla de juicio a las naciones, a los pueblos de alrededor, pero aquí está hablando a las naciones. Los pueblos se asombrarán al contemplar el juicio divino sobre sus ciudades. Las ciudades destruidas siguen la marcha que llevó Alejandro el Magno en su conquista. Sin embargo, perdonó a Jerusalén. En medio de la lucha se presenta el perfil del futuro rey de Sión. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Capítulo 9, versículo 9. ¿Qué importancia tiene y qué quiere decir que no monte un caballo? Porque no va vestido de guerra. Es en paz, buscando la paz para el mundo. Israel será el símbolo de lo que Dios ha hecho por ellos, bondad y hermosura. La bendición en la naturaleza producirá abundancia. Cuando nosotros leímos capítulo 10, del 1 al 12, dice, Dios salvará a su pueblo. Pronostica la restauración total del pueblo diseminado de Dios. En tiempo de Zacarías, solo una pequeña parte había regresado. Y eso es correcto. Muchos de ellos se quedaron en los lugares donde estuvieron en el tiempo del exilio. En el capítulo 11, del 1 al 17, habla acerca de los pastores inútiles. Estos falsos pastores que sacrificaron al rebaño. Zacarías describió la obra del pastor que apacentaba las ovejas de la matanza en referencia a la primera venida del Mesías. Si les parece bien, denme mi salario, de lo contrario, déjenlo así. Y el pago que me dieron fue de 30 monedas de plata. Y el Señor me dijo, vaya a precio el que me han puesto, échalo al tesoro. Y yo tomé las 30 monedas de plata y las eché al tesoro del templo del Señor. Capítulo 11, versículo 12 y 13. Era el precio de un esclavo. Las 30 monedas era el precio. Con esto muestra su desprecio por el buen pastor. Esta profecía se cumplió cuando Judas traicionó al maestro. La encontramos allí en Mateo 26, 14 y 16 y también en Mateo 27, del 3 al 10. La discordia trajo la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo y su dispersión por todo el mundo. Capítulo 12, del 1 al 14, la liberación futura de Jerusalén. Dios destruirá a los pueblos de alrededor que estarán asediando a Jerusalén en aquel día. Dios usará a Israel como espada para destruir a las naciones y hará temblar a los pueblos. Jerusalén será una piedra inconmovible. El pueblo lamentará cuando miren al Mesías, a quien traspasaron. Capítulo 12, versículo 10, parte C. A aquel a quien ellos traspasaron fue al Señor Jesús. Capítulo 13, del 1 al 9, dice, el duelo en la casa de David. Solo un miembro de la casa de David fue Dios, Jesús, quien en un solo día borró el pecado. Ataca al pastor y se dispersarán las ovejas.
entonces yo descargaré mi mano sobre los corderos más pequeños. Capítulo 13, verso 7. Jesús cita este texto en referencia a su arresto en Mateo 26, 31. Pero el mensaje final es: ellos invocarán mi nombre y yo les responderé con estas palabras: ustedes son mi pueblo, y ellos me dirán: el Señor es nuestro Dios. Capítulo 13, verso 9. Capítulo 14, 1:21. El día del Señor nos habla del día de la segunda venida de Jesús y la instauración de su reino. La conclusión entonces ahora es: ¿se ha olvidado el Señor de su pueblo? De ninguna manera. Les recordó todas las promesas que les hizo. Necesitaban ser alentados a seguir adelante y a confiar en Él. Dios tiene un plan para ti como lo tiene para mí y nos ha dado un trabajo que hacer. No te desanimes si no ves resultados ahora. No desprecies el día de las pequeñeces, pues no sabes cómo Dios se está moviendo detrás de las bambalinas. Y podemos confiar en que todo lo que hacemos para el Señor dará un fruto. Dios no ha olvidado ni sus promesas ni a su pueblo. Pronto Jesús nos llamará a casa y luego lo acompañaremos de nuevo a la tierra para establecer su reino. Y así, amables alumnos, alumnas, oyentes, seguidores, hemos concluido en este día la presentación muy sintética del libro de Zacarías. Les invito a ustedes a continuar profundizando en la lectura de este libro y también en la búsqueda de concordancia con los otros libros de la Biblia. Pueden ustedes adquirir en librería el manual de Matthew Henry, como también el manual de Hugger, en el cual se explican algunos contenidos de estos libros y que los ilustrarán un poco más, pero especialmente estos libros tienen enseñanza para ti y para mí y que está presente y vigente en el día de hoy. Un gusto compartir con ustedes esta clase. Dios les bendiga. Y nos veremos para cerrar el capítulo de los profetas menores, compartiendo en el futuro el libro de Malaquías. Bendiciones.